Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Larancuén, soy miembro directivo del grupo de Internet Society, Cybersecurity SIG, y presidente del capítulo de Internet Society de la República Dominicana. Soy también docente en la Universidad Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en asignaturas de Ingenierías de Sistemas y Ciberseguridad. Con una cantidad superior a 3.000 millones de usuarios conectados, navegando internacionalmente, la privacidad es un tema de mayor relevancia en la actualidad. Se conoce el uso de la criptografía para proteger la privacidad desde mucho antes de la era cristiana, tanto por Esparta, los árabes, la India y otros pueblos del Lejano Oriente, especialmente para proteger mensajes secretos en tiempos de guerra entre gobernantes. En nuestros tiempos, diferentes regulaciones lideran acciones para proteger informaciones de sus ciudadanos, tal como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, más conocido como el GPDR, o General Data Protection Regulation, o la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigor a partir del 25 de mayo en España. Sin embargo, la criptografía o el cifrado, como es también conocido, crea otra capa de protección a los mensajes que se intercambian en Internet a través de diferentes dispositivos y aplicaciones. A continuación presentamos a nuestro conferencista, el Teniente Jesús Cano Carrillo, con doctorado en Ingeniería y un máster en Criminología. Es oficial de rango militar en el Comando de Servicios Técnicos en la Guardia Civil, España. Es miembro senior de IEEE y pertenece a las sociedades de educación, computación e implicaciones sociales de la tecnología, tales como IEEE CS Government o IEEE Cyber Ethics and Cyber Peace. El Teniente Cano presentará su conferencia sobre la criptografía y la privacidad, evolución, situación actual y tendencias. Les damos la bienvenida, pero antes, algunas reglas recomendadas. En primer lugar, el doctor Cano hará su exposición por aproximadamente 40 minutos. Luego iniciará una sesión de preguntas y respuestas moderada por mí, que serán hechas tomando las que sean publicadas en el chat por parte de la audiencia. Por favor, escríbanlas allí y las estaremos recogiendo paulatinamente. Muchas gracias. Doctor, iniciamos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ya que tengo una excelente presentación del señor Osvaldo, voy directamente a hacerles la presentación. Bueno, les presento este webinar que se llama Criptografía y Privacidad, Antecedentes, Situación Actual, Tendencia. Soy el Teniente Jesús Cano Carrillo, doctor en Ingeniería, también soy máster en Criminología y en Comunicaciones, y soy IEEE Senior y pertenezco a la Computer Society, además de la de Educación y las implicaciones sociales de la tecnología. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la organización, especialmente al señor Óscar Ávila y al señor Osvaldo, que me acaba de presentar, y también a mi propia jefatura de servicios técnicos de la Guardia Civil, al frente con el general Espejo, y del Servicio de Innovación al señor don Enrique Ávila. También quería agradecer, por supuesto, a IEEE por todo su apoyo, así como las universidades públicas y privadas con las que colaboro. Bueno, yo quería resaltar sobre todo que Internet Society Cybersecurity es un grupo muy específico, pero que hace una gran labor en cuanto a participación, colaboración y diálogo para construir confianza, prosperidad y seguridad en Internet. Y ese es uno de los motivos por los que a mí me ha motivado especialmente el poder compartir con todos ustedes esta hora de charla. En primer lugar, vamos a ver un poco los antecedentes de la criptografía. Después vamos a recorrer un poco los usos de los diferentes algoritmos en la época clásica, en la antigüedad. Al fin y al cabo, la criptografía es un concepto tan antiguo como la sociedad.
así como la disciplina del criptoanálisis, que se contrapone a la criptografía, y lo iremos entremetiendo a lo largo de la exposición. Y luego veremos un poco aplicaciones de la criptografía, bueno, como son la firma digital, el uso para perfeccionar la privacidad de las comunicaciones, y veremos un poquito cuál es el papel de la criptografía actualmente en las criptomonedas, en blockchain fundamentalmente y Bitcoin. Veremos algunas pinceladas de lo que parecen que son las tendencias actuales en criptografía, sobre todo aplicadas, unas conclusiones, y discutiremos entre todos las preguntas y las respuestas oportunas que consideren. Permítanme, antes de empezar, una pequeña presentación de lo que yo considero que hay que resaltar ahora sobre la realidad social. Tenemos que tener en cuenta que Internet supone una nueva forma de relacionarse. El mundo ha cambiado una barbaridad desde hace un año, ha cambiado una barbaridad desde hace 2 años, y no quiero ni imaginarme cómo era Internet hace 20 años. Al final, hoy día, el papel que tenemos en Internet es tan importante, cada usuario es tan importante como cada servidor. Todos somos usuarios, consumidores y creadores. Añadimos y modificamos información todos los días. Al final lo que hay es una gran inteligencia colectiva formada alrededor de Internet, con mucha información y una gran descentralización del conocimiento. Todo esto está motivando a día de hoy mucha investigación y mucha innovación. Tengan en cuenta, según estos datos tan a la vista que nos deja esta web, HotSuite, hay en el mundo más de 7.000 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son usuarios de Internet, de los cuales algo menos de la mitad están en redes sociales, donde una inmensa mayoría tiene teléfono móvil. Y de eso, el uso de redes sociales con teléfonos móviles también ocupa un porcentaje muy alto de la población. Tenemos que tener en cuenta que ya no se puede hablar de cybersecurity, ciberseguridad, ya hay que hablar de seguridad. Si prácticamente más de la mitad de los usuarios del mundo, de los ciudadanos del mundo, están en Internet, la ciberseguridad se convierte en puramente seguridad. Tenemos mucha información a día de hoy. Tenemos un incremento bestial respecto a los años precedentes de personas relacionadas con lo digital. Cada dispositivo está emitiendo una localización geográfica. Tenemos investigaciones sobre nuevos algoritmos, nuevos cálculos, nuevas agregaciones, minería de datos, aplicada a redes sociales, a computación ubicua, el Internet de las cosas. Y ahora está surgiendo el nuevo Internet del dinero, el Internet del valor, el blockchain, el Bitcoin. Todo esto va relacionado porque los gobiernos son los primeros que están potenciando las tecnologías. Son aspectos técnicos y no técnicos que mueven a muchas personas. Las ciudades cada vez se sensorizan más. Hay sensores emitiendo, hay datos abiertos, y se intenta proporcionar al ciudadano la máxima información, la máxima transparencia. Los gobernantes vuelcan los datos directamente en Internet. Y todo eso requiere una reflexión en cuanto a seguridad, en cuanto a protección de datos también. En el ámbito de la democracia está cambiando también una barbaridad. Tenemos nuevos entornos de e-government, tenemos nuevas relaciones con los municipios, nuevas relaciones con los gobiernos. Tenemos un proceso de toma de decisiones diferente. Una noticia en redes sociales puede hacer dimitir a una cúpula política. Tenemos una participación y una sensibilidad muy grande en Internet. Aquí os presento, por ejemplo, una de mis colaboraciones. Yo pertenezco al comité ejecutivo de la IEEE Computer Society, el Comité Especial de e-Government,
Solamente una pequeña cuña, por si pudiera interesar este tema, es completamente gratuito. Y tenemos 2 comunidades adicionales, una con 3.000 participantes, tenemos 3.000 miembros en la comunidad de e-government, y la de Cyber Ethics and Cyber Peace tenemos 10.000 participantes. Os invito también a entrar en estos grupos por si os pudiera interesar este tema. La investigación se centra fundamentalmente en que en las ciudades inteligentes y en los nuevos mecanismos de democracia y de gobierno electrónico, la comunicación entre cada una de las plataformas tiene que ser segura. Tenemos la criptografía bajo el prisma de todas las relaciones. Un ciudadano que se conecta con otro ciudadano requiere criptografía. Una empresa que se comunica con un ciudadano o con otra empresa requiere criptografía. Un gobierno para comunicarse con los ciudadanos o con una empresa o con otro gobierno requiere criptografía. Este cuadro de relaciones básicas gubernamental de ciudadanos y de empresas es un esquema básico también para aplicar la criptografía. Los ciudadanos al final son sensores. Vamos con nuestros teléfonos móviles, vamos emitiendo, recogiendo, somos ciudadanos de la interoperabilidad. Constantemente estamos volcando información. Y para eso, la ingeniería en tecnologías de la información nos ofrece inteligencia artificial, nos ofrecen algoritmos de machine learning, nos ofrece deep learning, teoría de grafos, aplicaciones de grafos, herramientas predictivas, recommender systems, sistemas distribuidos como Hadoop, Cloudera, etcétera, que ya procesan los datos mucho más rápidos que anteriormente, sistemas GIS, mejora en la visualización, en los cuadros de mando. Las arquitecturas son completamente distribuidas. Hoy día, la computación distribuida está dejando al lado a las clásicas arquitecturas centralizadas. Incluso en sectores tan críticos como la justicia. La justicia se vuelve cada vez más electrónica. Y prueba de ello son, por ejemplo, las aplicaciones que está desarrollando el Tribunal Constitucional de España, al igual que otros tribunales en el mundo, donde exponen toda su información a los ciudadanos directamente. Incluso las arquitecturas relacionadas con la seguridad pública, con los sistemas gubernamentales de policía, también siguen arquitecturas distribuidas. Un ejemplo en el que he participado es el caso del control de explosivos europeo, el CEPIL, que es un sistema completamente distribuido que pretende mejorar la seguridad de los explosivos para evitar atentados terroristas. Aquí veis, por ejemplo, el diseño de la red. Es completamente distribuido, no existe un nodo central. Esta red que se diseñó hace 10 años es coetáneo quizá con el inicio del diseño de la computación distribuida, también de Bitcoin y de este tipo de arquitecturas novedosas. Aquí veis, por ejemplo, cómo se diseñó esta arquitectura distribuida con una base de datos compartida por todos los nodos, pero ningún nodo tiene completamente la base de datos completa. Esto está publicado en EEE Software. Pueden ver más detalle en esa publicación. Al final de todo esto, nos preocupa mucho que a la hora de diseñar sistemas, a la hora de construir grandes sistemas de información, tengamos una seguridad básica en los accesos, con la autenticación, una autorización basada en la granularidad y una auditoría basada en la conservación de trazas y log. Todo eso, bajo el prisma de la criptografía, implementa la confidencialidad, la protección de los datos personales y la integridad de la información. Al final, la criptografía es una pata de la ciberseguridad y por eso bebe de las mismas disciplinas que bebe la ciberseguridad y influye en la economía, en el derecho, en la salud, en la psicología, por supuesto en la informática, la educación, la ética, la sociología y la gestión. Y ahora, dados estos antecedentes de una realidad real del mundo en que vivimos,
vamos a ver cómo comenzó, cómo comenzó a concebirse la criptografía, ¿no? Una decisión importante que hay que tener en las políticas de seguridad a lo largo de la historia es el uso de la criptografía. Al fin y al cabo, esto es una disciplina que transforma un mensaje, una información, lo transforma en un criptograma, en un galimatías difícil de entender. Las sociedades desde siempre han tenido la necesidad de guardar secretos, de no divulgar la información más allá de lo que interese. Hoy día con Internet, con más de la mitad de la población del mundo conectada a Internet, cualquier secreto dicho en claro en Internet es un anuncio a voces. Además del texto en claro de entrada y del criptograma de salida, el punto clave para un algoritmo de cifra es tener una contraseña. Con esto se evita destinatarios no autorizados, que solo los legítimos poseedores de la clave puedan descifrar la información, y luego nos encontramos con un problema añadido, que es la gestión de esas claves. Y esas son tareas muy delicadas que hay que tener en cuenta para la generación de las claves, la distribución y cuando ya no son necesarias las claves, su revocación. Entonces nos encontramos con la definición de criptosistema, que es el conjunto de protocolos, cifras, de la gestión de las claves y de las actividades. Históricamente los criptosistemas estaban cercanos al poder, a los gobernantes, a las monarquías, a los gobiernos. Trataban sobre cuestiones políticas, relaciones diplomáticas, comunicaciones militares. Y hoy día la criptografía es de necesidad universal. Es casi un derecho básico del internauta. Se aplica especialmente, como anteriormente, a la defensa nacional, las amenazas internas y externas, las acciones bélicas. Y luego hay un uso especial de la cifra y de la contracifra por parte de los servicios secretos de algunos países. Todos recordaremos las noticias de Snowden, por ejemplo, donde se iba filtrando información sobre cómo se usaba la cifra y las contracifras por parte de los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y de otros gobiernos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, con la nomenclatura habitual, un emisor, Alice, A, un receptor, Bob, B, y en medio hay un canal inseguro, donde hay un intruso que se llama if, donde siempre va a intentar inspeccionar el contenido del mensaje. La idea es poner un artefacto llamado algoritmo de cifra en la parte emisora y en la parte receptora, de tal manera que ese trabajo curioso de if se haga imposible. Luego tenemos un tercero, que aquí llamamos fight, que lo que hace es realmente garantizar que se distribuyen las claves. Y esto tiene que ser un tercero de confianza. Entonces, llegado a este punto, podemos definir la criptografía como un arte o como una ciencia. Yo apuesto a definirlo como una ciencia, pero es cierto que antes de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia y la pericia eran las destrezas principales de la criptografía. Y lo veremos con los algoritmos clásicos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se hace un cambio radical en el concepto de la criptografía y se incluyen las matemáticas y la ingeniería como parte esencial de la criptografía. Y a partir de ahí podemos decir que ya la criptografía surge como una ciencia, dejando atrás todas esas habilidades que eran más propias de un arte. Por eso algunos autores prefieren llamarlo criptología, y le llaman criptología a aquella disciplina o ciencia que une la criptografía, o sea, la creación de códigos secretos, con el criptoanálisis, o sea, el intentar
descifrar sin la clave, descriptar un mensaje cifrado. Todo esto hubiera sido imposible si a la vez, justo después de la Segunda Guerra Mundial, no hubiera habido un corpus matemático suficiente para avanzar en la teoría de la criptografía. Y fue especialmente Claude Shannon, con su tratado de una teoría matemática de la comunicación, donde hablaba de la necesidad de estudiar esto de una forma matemática, con un emisor de información, donde hay una codificación, donde hay un canal con ruido, un receptor que decodifica y un destinatario de la información. Sin estas teorías básicas matemáticas no hubiera avanzado la tecnología de las comunicaciones y seguramente no hubiéramos conocido TCP/IP, ARPANET y finalmente incluso Internet. De ahí la importancia del corpus de la ciencia que se creó alrededor de toda esta teoría. Claude Shannon nos presentó un esquema básico donde el escenario constaba de un emisor y un receptor y teníamos a lo que él llamaba un criptoanalista enemigo, que se dedicaba a la descriptación. Entonces, en este esquema de descriptación, la idea que siempre se ha tenido en la nomenclatura hispánica es perlustrar un canal de información. De ahí formula matemáticamente el secreto perfecto, es una teoría formulada por Claude Shannon, donde habla que el secreto perfecto sería aquel que, aun teniendo los criptogramas, no habría manera de aumentar la probabilidad de descubrir el mensaje, solamente con los criptogramas. O sea, se necesitaría la clave. Y esa es la teoría básica en la que se funda hoy día toda la criptografía. La idea es que tanto el algoritmo como los criptogramas pueden ser accesibles y públicos. Y toda la seguridad recae en la clave. El problema de la formulación teórica absoluta del secreto perfecto es que tiene que haber un generador puro aleatorio de claves. Y eso en la práctica es imposible. Al final lo que tenemos realmente son generadores pseudo-aleatorios de claves, de tal manera que se motiven con señales pseudo-aleatorias, como el movimiento del ratón, el sonido de un micrófono, el ruido de un entorno, etc. Y ahora pasamos a los cifrados clásicos y modernos. Bueno, en lo que yo he alcanzado a recopilar, me gustaría señalar que en el siglo V antes de Cristo ya se mencionaba, es decir, en la época de la era de los reinos combatientes, que como consecuencia fundó lo que ahora conocemos como China, ya se menciona en el arte de la guerra de Sun Tzu, se menciona como un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. Y en esto influía mucho la ocultación de la información. Había en aquella época técnicas con intención de ocultar y especialmente, que es complementaria a la criptografía, una disciplina que se llama esteganografía. Por ejemplo, tenemos constancia de que se enviaban mensajes escritos en telas de seda, luego se hacían bolitas y se recubrían de cera, con la idea de pasar los mensajes de esa manera. En la antigua Grecia tenemos documentado, gracias a Heródoto, que los griegos escribían en tablas recubiertas de cera, porque había un conflicto, como es conocido, aquí os dejo la imagen de la película 300, el rey Jerjes de los persas quería conquistar Grecia, ¿no? Y entonces necesitaban los griegos pasar esa información de forma oculta. También lo guardaban mensajes dentro de animales de caza.
lo abrían canal y le metían el mensaje. Luego lo podían coser o lo ocultaban de alguna manera. Incluso en la cabeza rapada de los sirvientes. Se lo tatuaban los mensajes, dejaban que creciera el pelo y mandaban al emisario. Uno de los mecanismos para ocultar información más utilizados en la antigüedad y que hasta hace muy poco se ha seguido utilizando son las tintas invisibles. También se llaman tintas simpáticas. Las tintas invisibles ya lo utilizaban los griegos y los chinos. Pero nos sorprende, por ejemplo, que hace muy poco tiempo, hace prácticamente 2 o 3 años, la CIA desclasificó toda la documentación relacionada con las tintas invisibles que en el siglo XX ha seguido utilizando el ejército de Estados Unidos, los espías, los militares y los diplomáticos. Las tintas invisibles fundamentalmente funcionan porque hay un componente químico, un zumo, leche, componentes orgánicos, y luego hay un agente que lo revela. Siempre se ha conocido, por ejemplo, la escritura con orina en prisiones, y hace poco tiempo salió a la luz los documentos de una serie de mujeres judías en campos de concentración nazi, donde describían los experimentos médicos que estaban sufriendo mediante escritura con orina, que después sus familiares lo fueron recopilando. Una anécdota interesante en este tema de las tintas simpáticas fue la agente H21. La agente H21, en la Primera Guerra Mundial, conocida como Mata Hari, fue apresada con tres botecitos de tinta. Una tinta blanca que cubría un papel, una tinta verde y azul con la que escribía un mensaje, y otra tinta blanca que borraba el mensaje. Un poco después se conoce, gracias a Brahmin Vajrayana, la cifra del Kama Sutra. Se pedía que las mujeres con artes en el Kama Sutra tuvieran habilidades de cifra. Y entonces la cifra que se proponía era una cifra básica de sustitución que, como ven aquí, lo que trata es, utilizando el mismo alfabeto, cambiar una letra por otra del mismo alfabeto. Se pone la mitad del alfabeto en un extremo y la otra mitad en otro extremo. Se hace una correspondencia. Este que ven aquí es una adaptación donde he incluido la ñ. Otra referencia muy antigua es la cifra en espejo, que se llama también Avash. Está referenciada en la Biblia, en la epístola de Jeremías, donde se cifra la palabra Babilonia. Aquí ven la cifra original en hebreo, y la idea es que en espejo significa que la primera letra del alfabeto se va a sustituir por la última letra del alfabeto. La segunda letra del alfabeto se sustituye por la penúltima y así. Abajo verán un fragmento con esa equivalencia. La Z es la A, la Y es la B, la X es la C, la W es la D, etc. Y llegamos por fin a un clásico. Es una sustitución por transposición. Se trata de la cítala lacedemonia. Esto consiste en 2 palos de madera o 2 cetros de madera, que lo documenta Plutarco muy bien en el siglo I después de Cristo, donde se enrolla una tira de cuero o de tela o de algún tipo de material, de tal manera que cuando se deslía quedan completamente desordenados los símbolos del alfabeto. Esto habitualmente se lo ponía el mensajero enrollado en la cintura y mandaban el mensaje a su destinatario. La cifra César, también documentado por Suetonio en el siglo II después de Cristo, lo utilizó mucho Julio César para sus comunicaciones. Consistía en sustituir una letra por 3, con un desplazamiento de 3 en el alfabeto. Así la A se codificaría como la D, la B se codifica como la E, la C se codifica como la G y así. Incluso
Julio César, sabiendo que este cifrado era demasiado simple, utilizó uno que él consideró un poco más sofisticado, que era en vez de utilizar un desplazamiento de 3, utilizaba un desplazamiento de 13, que al fin y al cabo consistía en prácticamente una cifra en espejo. En la Guerra de la Galia, concretamente, utilizaba este tipo de, digamos, en operaciones un poco más sofisticadas. Después de estos clásicos, ¿qué nos ha quedado a día de hoy? La idea básica de los espartanos y la idea básica de los romanos son los fundamentos actuales de la criptografía, porque dan la idea de la transposición de símbolos y dan la idea de la sustitución de símbolos. Y estos dos mecanismos se llaman difusión y confusión. Eso lo veremos en los modernos actuales algoritmos que se utilizan hoy día. Luego, en el medievo, a partir del siglo V, una vez que cae el Imperio Romano, hay una expansión de los árabes a través del Mediterráneo y los árabes van conquistando todos los territorios y se van cuidando especialmente en adquirir el conocimiento de aquellos territorios conquistados y sumándolo a los suyos, especialmente en matemáticas. Es sobresaliente la Casa de la Seguridad de Bagdad en el siglo IX, donde hay un sabio, un estudioso que se llama Al-Kindi, donde estudiando citas del Corán, al final descubre una relación entre la lingüística y la frecuencia de los símbolos de las letras. Y esto va a ser básico para el criptoanálisis de los mensajes de aquella época. Efectivamente, hoy día, gracias a Al-Kindi, se conoce que cada letra en un determinado idioma tiene una determinada frecuencia. La E, por ejemplo, en el alfabeto español es la letra más frecuente. La A es la segunda más frecuente, la O la tercera más frecuente y así. Esto significa que si encontramos un texto cifrado por sustitución simple, la letra, si tenemos un criptograma suficientemente grande, la letra más habitual será la E, probablemente. Y la segunda más habitual será la A. Y alguna letra que sea muy poco probable, pues será la K, la W, la X y la Z. Y ya así es como en los siglos siguientes del medievo se fueron descifrando las cifras que se utilizaron en Europa. A finales del medievo tenemos en el siglo XIII un curioso algoritmo del monje franciscano Roger Bacon, donde en realidad nos recuerda a la codificación binaria en 5 bits. Él hizo un estudio y lo publicó, donde codificaba la A con la B, la C hasta la Z, con combinaciones de letras A y B en minúsculas. Esto en realidad es un código binario. No se puede llamar exactamente que esto es una cifra porque le falta un concepto único que debe tener una clave, o sea, de la cifra que es que debe tener una clave. Luego mencionar también que en Egipto, en el siglo XIV, tenemos un documento maravilloso de Al-Kakashi, que consiste en que hace una recopilación de los criptosistemas que se conocen hasta el siglo XIV. Y hasta el siglo XIV se utilizaban estos tipos de cifrados: reemplazar una letra por otra, una sustitución simple, deletrear una palabra al revés, lo que hemos dicho anteriormente, Abbas, alternar letras dentro de una palabra, o sea, cambiarlas dentro de una misma palabra de posición, es otra sustitución simple, convertir valores numéricos de las palabras por otra, reemplazar una letra por dos letras, de tal manera que así se evite el estudio de frecuencia, sustituir letras por palabras, ya se utilizan códigos, o sea, libros de código donde una letra la sustituimos por una palabra, una sílaba la podemos sustituir por una palabra, son nomenclators. Y llegamos al siglo XVI, donde ya está institucionalizada la cifra y todos los monarcas
todos los gobiernos se mandan mensajes a sus embajadas de forma cifrada, incluso con la jerarquía eclesiástica. Y ya saben perfectamente que tienen que evitar el análisis de frecuencia. Entonces introducen símbolos nulos para despistar, se utilizan nomenclatores o libros de código para cambiar palabras en función del libro, o sea, como una especie de diccionario o glosario de equivalencias, y se utilizan palabras y abreviaturas. En el siglo XVII tenemos que mencionar que el rey Felipe II hizo de la criptografía una institución y empezó a profesionalizar la criptografía, introdujo especialistas en criptoanálisis y empezó a nombrar lo que se llaman secretarios de cifra. Y en el resto de países de Europa hubo una organización equivalente. Instituyó los primeros centros de inteligencia con especialización en criptografía, a los que llamó cámaras negras. Por ejemplo, una cámara negra muy conocida fue la Oficina de Secreto de Viena, que entre sus funciones tenían las de inspeccionar el correo de forma muy sutil, quitaban el sello de seguridad, lo sacaban, lo copiaban y lo volvían a sellar. Y con eso vendían esa información, los austríacos vendían información tanto a las potencias francesas como a otras potencias y negociaban también con la información. Tuvo un rifirrafe Felipe II con un gran matemático francés que se llamaba Viete, porque Viete era un gran criptoanalista y descifraba gran parte de la información secreta que enviaba el monarca español. Al final cuenta la leyenda, la anécdota, que Felipe II denunció ante la Santa Sede a Viete por brujería, cosa que no prosperó porque precisamente el Papa era consciente de las debilidades de la cifra de Felipe II. Después de todo esto, visto que la sustitución simple que se conocía hasta entonces era bastante débil, intentaron complicarlo un poco teniendo varios alfabetos. Entonces, mezclando varios alfabetos, intentaron que la cifra fuera un poco más difícil, de tal manera que el análisis de frecuencia se hiciera imposible. Estos estudios lo hizo León Battista Alberti, que fue secretario de varios papas, y Giovanni Battista Velasco. Al final fue un francés, Blas de Villeneuve, en el siglo XVII, quien popularizó un método que se llamó la tabla de Villeneuve. La tabla de Villeneuve fue una cifra que duró 2 siglos, el siglo XVIII y el siglo XIX. Se le llamaba la gran cifra porque nadie había sido capaz de romperla. Un derivado de la cifra de Villeneuve fue la cifra de Cardano, que se llamó autoclave, que en realidad era una pequeña mejora a la cifra de Villeneuve, de tal manera que la clave no se repitiera constantemente, sino la clave sería lo que es la clave inicial y luego a continuación se cifraba con el mismo texto en claro. El problema que hubo fue que un militar llamado Kaczynski, Frédéric Kaczynski, publica un método en 1863 de tal manera que demuestra que la gran cifra era vulnerable al estudio de las redundancias del idioma, de los bigramas, de los trigramas y de los enegramas, y que se repetían trozos de texto cifrado a lo largo del criptograma. Luego, a lo largo de los años, se ha conocido que algunos años antes, Charles Babbage había ya reventado la cifra autoclave, pero trabajaba para los servicios secretos británicos. Los servicios secretos británicos nunca dieron publicidad a este descubrimiento. Llegamos al siglo XIX, donde surge la telegrafía, se empiezan a cablear los campos del mundo y
surgen algunos cifrados, como el cifrado de Playfair, que ven ustedes aquí, que es un cuadro de 5×5, donde lo que se pretende es hacer un cifrado poligráfico, donde cada 2 letras se convierten en otras 2 letras. Para ayudar a la cifra, en el siglo XIX se crean distintos mecanismos. Por ejemplo, esto es un criptógrafo de madera, donde hay 2 círculos, uno interior y otro exterior, que giran de tal manera que se haga más fácil la cifra. Son discos de Jefferson, de Winston, de Balser. Incluso estos criptógrafos se dan de dotación para los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX, amanece el siglo XX con un nuevo invento de la tecnología, la radiofrecuencia, que va desbancando a la telegrafía por cable. Y entonces ya se sigue utilizando por radiofrecuencia un código que ya se había inventado en el siglo XIX, que era el código Morse. Ya en los inicios de la radiofrecuencia se utilizaba mecanismos de cambio de longitud de onda, como los que ahora recuerdan las tecnologías de la Wi-Fi, para el tema de la transmisión un poco más difícil, ¿no? más oculta de la información. Llega un momento en que, como las cifras se habían vuelto polialfabéticas o poligráficas, era muy complicado que un operador directamente de cifra tuviera tiempo suficiente para poder descifrar la información. De ahí que surgieran máquinas como, por ejemplo, en los teletipos, los tele o los TTI, que facilitaran la mecanización, de tal manera que tenían un teclado de entrada y una pequeña dispositivo de salida. Y esos dispositivos se llamaban tele. Aquí ven un gráfico, por ejemplo, una imagen que está en el Cryptomuseum, donde un suscriptor envía mediante una red a otro y mediante un teclado, ¿no? Aquí van a ver ahora, por ejemplo, cómo eso se sofisticó mucho más, añadiendo máquinas electromagnéticas para cifrar en una de las grandes máquinas de ingeniería, que fue la Enigma. La gran idea de la Enigma fue traer las ventajas de las primeras máquinas de escribir, de tal manera que fuera muy fácil el cifrado. Realmente la Enigma inicialmente fue una idea comercial del ingeniero alemán Arthur Scherbius, que tuvo incluso una patente comercial, pero en los años 30 el ejército nazi lo contrata y lo adquiere y lo empieza a utilizar. Fue la primera versión, que fue la Enigma D, que tenía, como ven, un teclado, tenía una parte de sustitución básica y luego tenía 3 rotores. Los rotores lo que hacían eran sustituciones, que iban conectados con el siguiente rotor, y al final había un reflector que volvía de tal manera que cada una de estas sustituciones en cadena hacían bastante difícil el estudio de frecuencia del criptograma. Aquí ven una máquina Enigma y aquí ven una sala de operaciones con la máquina Enigma. Era una máquina muy parecida a una máquina de escribir. El mecanismo era como ven aquí. Había un teclado, abajo lo ven. Ese teclado se conectaba con una etapa de sustitución simple, y esa etapa de sustitución simple entraba por un tambor de entrada y tenía un primer rotor, un segundo rotor, un tercer rotor y un reflector. Y volvía al final al tablero de conexiones de sustituciones simples, que al final prendían una bombilla que le llamaban teclado de salida, con el símbolo criptográfico. Pero los nazis no eran los únicos que tenían máquinas electromecánicas de cifra. Los norteamericanos tenían la SIGABA, por ejemplo, y los británicos tenían
Tipex. Los rusos tenían también la suya y había distintas máquinas de este tipo. Comienza pues con una máquina tan sofisticada y difícil de descifrar, surge la batalla por intentar romper estas máquinas. Siempre se ha dado la autoría a Alan Turing el mérito de poder reventar la máquina Enigma, pero es cierto que Alan Turing no empezó de cero. Fue Marian Rejewski, un polaco, quien construyó la primera bomba criptoanalítica y fue el primero realmente en los servicios secretos de Polonia que reventó la máquina Enigma. Y llegado a este punto, pues vamos a repasar los usos actuales, la firma, la validez de las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que justo después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias al avance de las teorías de Alan Turing, empezamos a tener de máquinas rompedoras de cifras a máquinas un poco más sofisticadas que permitían cierta programación. Y se crean máquinas como la Colossus, se creó la Colossus 1, 2, hasta 10 máquinas Colossus que se crearon, que estaban dedicadas especialmente a romper cifras alemanas. Después de esto, en el año 46, surge el primer ordenador que ya no era con una función específicamente criptográfica, sino era programable, y se llamó la ENIAC. Los ingenieros Eck y Mauchly, de la Universidad de Pensilvania, crearon este primer ordenador que ocupó nada más y nada menos que una superficie de 167 metros. Y curiosamente, los primeros programadores informáticos que existieron en la historia fueron mujeres. Aquí están en la foto, eran 6 mujeres, aquí ven 4. Quiere decir que la programación informática nació como una profesión femenina. Esto derivó, evidentemente, con la potencia de las computadoras en una potencia matemática que nunca se había tenido antes. Y entonces la idea de difusión y confusión se transformó en jugar mucho con transponer símbolos de posición y sustituirlo por otros símbolos. Aquí ven, por ejemplo, una red de Feistel. Ernst Feistel fue un investigador que diseñó este tipo de algoritmo, que se utilizó mucho en los años 60. En los años 70 se convirtió en algoritmos conocidos como fue Lucifer y DES. Al final, DES, Data Encryption Standard, fue un estándar que ha durado hasta el año 2002 y fue alterado ligeramente por el NIST. Al final de todo esto, en los años 70, tenemos ya unas matemáticas potentes. Tenemos unos algoritmos como Lucifer, DES y otros muy potentes, pero seguimos teniendo el problema de la distribución de las claves. Al final, una clave no se puede utilizar mucho tiempo, porque al final se descubre y hay que ir renovando esas claves. Eso se solucionaba, en realidad, usando libros de claves. Esos libros de claves tenían que distribuirse. Y entonces había que tener un canal básico, un canal inseguro para la comunicación cifrada, y tenía que haber un canal seguro para intercambiar esos libros de clave o las claves puramente dichas. Y de ahí surge la gran idea de, ¿sería posible alguna operación matemática que me evite tener que llevar la clave en un maletín y darla en mano a mi interlocutor? Entonces, en los años 70 surge lo que se llama la criptografía asimétrica, donde con una operación matemática consigo obtener 2 claves y por el canal inseguro puedo mandar la clave, una de las 2 claves, de tal manera que las operaciones de cifrado sigan siendo válidas sin tener que compartir las 2 claves. Esto se basa en que hay una relación muy básica entre las 2 claves y es una relación de factorización matemática. Luego, posteriormente, en el 76, River, Shamir y Adelman crearon un algoritmo basado en criptografía asimétrica que se llamó RSA. Hace pocos años también se ha descubierto que el Servicio Secreto Británico, de nuevo,
ya tenía una idea de lo que era la criptografía asimétrica. Y fue uno de sus ingenieros, James Ellis, el que trabajó en este tema. Desgraciadamente se ha conocido muy tarde y la contribución que se ha dado a la criptografía asimétrica a lo largo de los años se la debemos realmente a Die Hellman y a River Chamir y Alemann, ya que no eran conocidos los estudios de James Ellis. La criptografía asimétrica, como ven aquí, se basa en que se generan dos claves. Una clave la guarda el receptor y la clave pública, por el mismo canal inseguro, se distribuye hacia el emisor. Todo lo que se cifra con la clave pública solo se puede descifrar con el poseedor de la clave privada. Entonces, el kit de la cuestión está en tener a buen recaudo la clave privada. En el año 2002 se estandariza y se empieza a utilizar intensivamente un nuevo modelo de cifra simétrica, ya que el DES había sido muy criticado, incluso había sido expuesto a alguna vulnerabilidad en lo que es su diseño, y entonces un algoritmo nuevo es el que se está utilizando. De hecho, lo podemos ver en todos los dispositivos Wi-Fi, que se selecciona el algoritmo AES, que se llama Advanced Encryption Standard. Luego, el escenario criptográfico actual es, seguimos utilizando una criptografía simétrica, la seguimos utilizando especialmente porque es rápida. Tenemos en el panorama de la criptografía actual la criptografía asimétrica, se utilizan dos claves, pero el problema es que es lenta. Y ahora se utiliza también lo que se llaman hash o resúmenes criptográficos, que es una función de una única dirección, de tal manera que unos datos de entrada se transforman en unos únicos datos de salida. De tal manera que teniendo el código hash es matemáticamente prácticamente imposible obtener los datos de entrada. Y eso es el fundamento básico de una de las grandes aplicaciones que tiene la criptografía, que es la firma digital. La firma digital pone de relieve la criptografía simétrica básica con la generación de los resúmenes o hash. De tal manera que una firma electrónica consiste en hacer de un gran documento un hash. Los hash son siempre constantes en tamaño y sobre ese hash se cifra con la clave privada del emisor para anexarlo al documento. Entonces el documento más la firma se puede emitir a un receptor, y ese receptor, que es poseedor de la clave pública del emisor, puede verificar que es cierto que ese documento ha sido firmado por el emisor. Otra aplicación básica de la criptografía simétrica es lo que llamamos SSL, la capa segura de comunicaciones, que protege la comunicación, por ejemplo, con las páginas de Internet, con el protocolo HTTP. En este caso, con el protocolo SSL, TLS, lo que se hace es intercambiar las claves públicas entre emisor y receptor, entre el servidor y el navegador del usuario, de tal manera que se establece un canal de comunicaciones cifrada. Otra aplicación de la criptografía, unir dos organizaciones desde un entorno, una oficina remota, a una oficina central. Eso se llaman redes privadas virtuales. Lo básico en formar redes privadas virtuales es que se intercambian claves y se establece un túnel cifrado también. Todo esto hay que señalar que una de las grandes aplicaciones que se ha tenido desde hace muchos años es la creación de lo que se llaman certificados digitales. Hay un estándar, el X503, que dice exactamente cómo tienen que ir cada uno de los campos de un certificado digital, y con esto lo que se hace es que un usuario se registra en una autoridad certificadora y obtiene lo que se llama un documento o certificado. Y con ese documento certificado, que es con el que tiene la clave pública y la clave privada, puede empezar
a cifrar o a firmar documentos con un tercero. Este esquema de infraestructura de clave pública, que se llama infraestructura PKI, requiere de una autoridad central que controle la validez de los certificados y la emisión de los certificados. Se llama autoridad de certificación. Es un esquema centralizado. Relacionado con el tema de la clave pública, de la infraestructura de clave pública, está la identificación electrónica mediante certificado digital. En distintos países existen ya tarjetas de identidad con chips que permiten identificar unívocamente a los ciudadanos. Y con estos chips lo que se tienen es un mecanismo para utilizar sus certificados en transacciones por Internet, transacciones habitualmente con gobierno electrónico. Luego tenemos también otra aplicación muy utilizada, es distintos software para el cifrado de discos y particionamiento. Se utiliza habitualmente criptografía simétrica, ahí ven AES y hash, el SHA, por ejemplo, 512, que es un tipo de algoritmo de hash. Y llegamos a una de las aplicaciones emergentes que tienen un fundamento criptográfico detrás, que es blockchain y Bitcoin. Blockchain, fundamentalmente, lo que hace es distribuir transacciones entre distintos nodos de tal manera que cada transacción tiene calculado en la función hash del bloque anterior. Y esa función hash es un SHA-256, que es un tipo de algoritmo que genera un resumen válido. Otra aplicación en el lado del mal de la criptografía es el desarrollo de potentes criptovirus basados en ransomware, que lo que pretenden es cifrar, atacar a un usuario de Internet, cifrar el contenido de su ordenador y solicitar un rescate. Son conocidos los malware CryptoLocker, CryptoWall, TorrentLocker, etcétera. Y otra aplicación básica, sobre todo para la investigación, perteneciente también, por ejemplo, una de las funciones a las que nos dedicamos en el cuerpo de la Guardia Civil, es la informática forense, donde lo utilizamos a nivel judicial los hash mediante dispositivos específicos para esto. Y para terminar vamos a ver un poco las tendencias. Yo quiero que voy a aventurarme y me gustaría que lo discutiéramos, estar atentos con la inteligencia artificial, el Deep Learning y el Big Data. Hay que ver cómo va a evolucionar la computación cuántica en los próximos años, porque de eso seguramente va a depender mucho el resto de tecnologías relacionadas con la criptografía y la evolución de las aplicaciones, sobre todo qué evolución tendrá en este futuro las criptomonedas y el blockchain. Y por supuesto no dejar de formaros, os recomiendo la herramienta CryptTool, que lo podéis descargar gratuita, de software libre y es muy didáctica. Y como conclusión, pues yo quiero resaltar que la criptografía es parte de la naturaleza social de las personas. Hemos visto los antecedentes, los usos de las técnicas clásicas, hemos ido repasando algunas pinceladas del criptoanálisis, hemos visto que la criptografía es un paradigma real de la privacidad hoy día en la sociedad y que necesita mucha más investigación y desarrollo. Y muchas gracias, creo que me he ido un poco de tiempo, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos sobre la evolución de la criptografía desde tiempos antiguos, previo a la era cristiana incluso, sus aplicaciones a través de las diferentes épocas, cómo varió y evolucionó desde un arte hacia una ciencia, específicamente a principios del siglo XX, y sus aplicaciones militares hasta precisamente la aplicación ya desde autoridades gubernamentales o militares hacia la ciudadanía. Este proceso de absorción de la criptografía aplicado a los consumidores
aplicado a nosotros como entes de la gran Internet. Facilita, y bueno, lo vemos en aplicaciones tan básicas como WhatsApp, donde han desarrollado un algoritmo para garantizar que el contenido o la mensajería entre participantes pueda ser cifrada, no pueda ser descrita. Pero también, principalmente, ya conocemos recientemente aplicaciones de blockchain, no solo para el enfoque financiero, es decir, como instrumento de pago, sino que hay tendencias y bueno, para crear algo que se ha denominado como la soberanía de la identidad, que ya está siendo aplicado por la ONU en diferentes enfoques con el objetivo de darle identidad a la gente y de que específicamente a los refugiados, a los migrantes que no tienen identificación, para crear un mecanismo de identificación que lo asocie a esquema financiero. También queríamos agregar a esta excelente exposición del teniente Jesús Cano, que ha compartido con nosotros sus conocimientos, y el interés el grupo de interés de Cybersecurity SIG de traer estos contenidos con el objetivo de difundir las ideas y presentar herramientas que facilitan fortalecer la privacidad entre los usuarios. Específicamente dentro de Cybersecurity SIG está el grupo Cifrado, que surgió también de una reunión de capítulos entre Internet Society, con el objetivo de promover en América Latina o en Iberoamérica la necesidad de promover esquemas que fortalezcan la privacidad. Dicho esto, me gustaría iniciar con algunas preguntas que han sido expresadas. Bueno, algunas no han sido expresadas todavía, pero una persona solicitó información sobre dónde puedo profundizar sobre el tema de cifrado, firmas digitales. Les escribo desde Colombia. Tiene un seudónimo, Planeador. ¿Podrías, por favor, Jesús, compartir alguna bibliografía que esté disponible y que sea fácilmente asequible por los participantes? Bueno, yo creo que a día de hoy hay en Google es fácil encontrar manuales de criptografía abiertos. Realmente, salvo si obviamos estas tecnologías emergentes de los últimos años, ¿no? El Internet del dinero con la criptomoneda y el Internet de las cosas y tal, la criptografía, como vemos, se mantiene constante desde la antigüedad, o sea, los conceptos, me refiero a los conceptos básicos, ¿no? Entonces, cualquier manual en Internet es válido, pero yo recomendaría específicamente las plataformas MOOCs, que actualmente hay concursos gratuitos, como en Coursera, edX, donde pueden hacer cursos de criptografía. Hay algunos por ahí que podríamos recomendarles. Si me pasa el email, les recomiendo específicamente algunos, donde son incluso gratuitos y si después incluso pueden tener la opción de, pagando un importe, obtener una certificación. Yo creo que es la manera más fácil. Luego, yo creo que es fundamental no olvidarse de organismos como Internet Society, el grupo de Cybersecurity, porque entrando en la web ya hay recursos. Yo he estado viendo la web de vosotros y ahí hay recursos suficientes. Una prueba de ello es este webinar, pero hay muchos más webinars. Yo creo que este compañero de Colombia debe de estar pendiente y no perderse ningún webinar de Internet Society. Y evidentemente yo les recomendaría algún curso gratuito que los hay en Internet. Y si ya pretende profundizar mucho más, hay organizaciones de estándares muy conocidas que hacen cursos profundos de criptografía con certificación añadida que les sirve para la vida laboral. Excelente, muchas gracias, Jesús. Otra pregunta que ha sido mencionado es cuál es el estatus. Tú sabes que en estos elementos de criptográficos está surgiendo el reto para garantizar que el criptoanálisis no
no permita, no facilite el proceso de descifrado del mensaje, el uso de nuevas capacidades programáticas. Apagué a Jesús, a uno de los jóvenes. Sí, entonces hay una pregunta de Niurka Hernández de Venezuela. ¿Cuál es el estatus de la criptografía cuántica? Bueno, eso no es una respuesta fácil. La criptografía cuántica, creo que lo podemos discutir entre todos, ha sido la gran promesa incumplida de siempre. Lo que sí es cierto es que se sigue investigando en ella. Y quizá más pronto que tarde empiecen los primeros resultados. El problema que hay es si los diseñadores de criptografía están preparados para usar la potencia cuántica antes que los que rompen, o sea, los criptoanalistas, para que rompan los cifrados. Porque si a los creadores de criptografía les pilla con la emergencia de la computación cuántica con el paso cambiado, puede ser que dentro de un año o dos no exista ya blockchain, ni exista Bitcoin, ni exista las criptomonedas. O sea, va a ser el gran reto en el futuro cercano, un futuro cercano. Yo creo que la criptografía cuántica será un futuro cercano, pero la criptografía cuántica tiene que estar al servicio de los creadores de cifras. Si les pilla con un paso por detrás, evidentemente todo este gran entramado de la Internet del dinero, Internet del valor, se puede ir al traste. Puede ser una ilusión. Perfecto. Muchas gracias. Por acá, tenemos la pregunta de Kerube Urriola, quien es también miembro del Internet Society Cybersecurity SIG, ¿verdad? Del grupo, y también lidera el grupo de cifrados. Tiene interés en preguntar qué herramienta se recomienda, porque usualmente utilizamos el cifrado aplicado a los mensajes de texto, de chateo, y también a los mensajes a través del email, ¿no? Específicamente. Pero obviamente que hay aplicaciones para proteger datos, por ejemplo, el que utilizan las páginas web para proteger el intercambio de información con los clientes que acceden. Ella dice, ¿qué herramienta puede servir para la protección de datos en general? Es decir, ¿existe alguna herramienta fuera de los certificados digitales o fuera de las aplicaciones que pueden tener a través de Telegram, como has mencionado, Snowden u otros canales? ¿O qué tú recomiendas para proteger la privacidad de los ciudadanos en un tiempo donde no solo tememos, ¿verdad?, por los ataques de cibercriminales o crackers, sino incluso que muchas veces nos sentimos vulnerables porque terceros puedan conocer nuestras conversaciones, nuestras llamadas, nuestros datos personales? Bueno, mi respuesta tiene que ser, como le digo cuando doy alguna clase, no existe ninguna herramienta. Una herramienta no existe. Entonces hay que aplicar una cosa que se conoce en ciberseguridad, que es un principio básico que se llama defensa en profundidad. Entonces, con la defensa en profundidad no es una herramienta, no hay una herramienta. Tiene que haber un conjunto de varias herramientas que, solapándose unas con otras, hagan más difícil el ser víctima de un ciberataque. Entonces, el tema de la privacidad se entiende desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la confidencialidad en las comunicaciones por Internet, utilizando cifrado SSL. Otro mecanismo, por ejemplo, es guardar nuestra información en discos cifrados. La cifra, en este caso, sería asimétrica. Hay software, antiguamente existía TrueCrypt hasta que cayó en desgracia este software, ¿no? Hay otras alternativas, Veracrypt, hay distintos software, incluso comerciales, para cifrar discos, cifrar nuestro pendrive. Hay que intentar, por supuesto, tener siempre alguna herramienta anti-malware.
algún firewall personal, además del corporativo que uno pueda tener en una empresa. No hay una única herramienta. Hay que aplicar todas las herramientas una detrás de otra, de tal manera que apliquemos el principio de defensa en profundidad. Excelente, gracias. Hay una pregunta de Javier, que ha mencionado su rol en temas de Bitcoin y pregunta, tú sabes que el Bitcoin, básicamente apoyado sobre estas metodologías de blockchain y de cifrado en sentido general, eh, se dice que hay cierta seguridad, pero esta seguridad, eh, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Es solo el alcance para ocultar los que participan en la operación? ¿Es para ocultar el contenido de lo que se transa? ¿Tú podrías profundizar con relación a esta tecnología que ya tiene obviamente otros alcances fuera del mundo financiero? ¿Por qué es la panacea de la privacidad, como muchos lo han identificado, de la economía digital, como la vemos, o de la sociedad digital? Bueno, yo en mi modesto entender aquí no lo veo más como un problema de calidad, sino más bien es un problema de integridad, porque en realidad en las transacciones económicas lo que se pretende es que no haya fraude, no se pretende tanto que las transacciones sean absolutamente secretas, es mucho más importante conservar la integridad de las transacciones, o sea, que nadie pueda manipular una transacción económica cuando ya se ha realizado. Entonces, el mecanismo que se utiliza realmente responde a eso, que es utilizar un hash. Ahora bien, el método en el que se comunican los distintos nodos que hacen minería o en un entorno, esa comunicación entre nodos ya es conocida y se utiliza mediante túnel cifrado, o sea, SSL, TLS. O sea, es tecnología que ya se conoce, pero que se ha reunido en un mismo entorno para implementarlo. Creo que de momento con bastante éxito. Lo que sí es cierto que el gran secreto de la privacidad o de la integridad de la red de blockchain depende de la capacidad de CPU de la red. O sea, no está en tanto en los mecanismos, porque esos mecanismos son públicos y conocidos por todos. Excelente. Gracias. La Internet Society promueve políticas públicas aplicadas a diferentes temas relacionados con el uso de Internet, la adopción en sentido general en la sociedad, siendo precisamente el cifrado una técnica que permite fortalecer esa privacidad. Sin embargo, plantea también que dentro de las políticas públicas de los gobiernos se planteen elementos que faciliten ese proceso por la ciudadanía. Dentro de tu presentación, tú presentaste de una forma bien correcta el diseño gráfico de este concepto de gobierno electrónico, de esta sociedad digital, en la que desde el mismo carnet de identidad ciudadana se incluiría algún tipo de cifrado o de llaves que permitan al ciudadano garantizar en el futuro el uso de diferentes esquemas que garanticen o firmen de forma correcta o garanticen su autenticidad de forma virtual. ¿Tú podrías abundar con relación a estos temas, a estos elementos? ¿Cómo tú visualizas que la sociedad en sentido general, los gobiernos, las políticas públicas pueden llevarnos a que, por ejemplo, en el mismo tema de las elecciones, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos al uso de las elecciones virtuales o digitales porque tienen capacidad de ser corrompidos o alteradas las decisiones de una u otra forma. ¿Tú podrías, por favor, compartir tu visión al respecto? Estamos en una época en que todavía en temas trascendentes hay un cierto miedo al cambio. Y yo creo que ese miedo al cambio se refleja, por ejemplo, en que no en todos los sitios, aunque hay sitios que sí se utiliza, no en todos los sitios se aplica el voto electrónico, tal cual. No en todos los sitios los ciudadanos tienen una tarjeta de identidad segura con un certificado digital y eso depende de los sitios. Yo creo que las políticas públicas tienen que ir orientadas a facilitar a los ciudadanos el acceso a la tecnología.
porque hoy día, con más de la mitad de la población mundial en Internet, tiene que ser una prioridad para los distintos gobiernos que ese ejercicio de ciudadanía en Internet se realice de forma segura. Entonces, es importante que inviertan los países mínimamente en ciberseguridad, sobre todo en la ciberseguridad de sus ciudadanos. Una tarjeta de identidad no debe de tener un coste excesivo para un ciudadano. O sea, es una cosa que es como el resto de documentos de identidad. Es como los mecanismos de seguridad en el pasaporte. Viene a ser una cosa similar. O sea, que hace falta que se convierta realmente la tecnología, el acceso a la tecnología, en un derecho adquirido por los ciudadanos. Y los gobiernos tienen que comprender que hay que invertir en eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta que menciona, dentro de la infraestructura GRID, ¿cuáles son las recomendaciones respecto a cifrar los algoritmos de envíos de trabajo o los datos que da como resultado el envío de los algoritmos de colección? Es un poco más compleja la pregunta, pero... Bueno, no soy un experto en tema de Smart Grid, pero los mecanismos de cifrado son los que hemos expuesto en la presentación de hoy. Al final, esto consiste en establecer un túnel cifrado entre un nodo, y en el caso del grid, a lo mejor con un nodo central que recopila información. Entonces, lo sustantivo aquí es la distribución de las claves, si es clave asimétrica por nodo, y establecer los canales seguros de cifrado. No es, por ser grid, no es una tecnología de cifrado diferente de lo que se llama una criptografía simétrica o una criptografía simétrica o un IPsec o algún tipo de red de este tipo. Entiendo yo. De todos modos, habría que estudiarlo un poco más para ver exactamente la pregunta a qué se refiere, si es una cosa más concreta a lo que me estoy refiriendo. Sí, por acá tenemos una pregunta de Mabel Cueto que nos honró en una pasada conferencia web en un análisis sobre la protección de datos personales, la ley, ¿verdad? Un análisis de la ley de protección de datos, específicamente su impacto en Europa, en América Latina, Estados Unidos. Y pregunta que en el caso de España, que ya se han adelantado Alemania y Bélgica en la legislación nacional de estos temas. De los 27, solo 3 países ya han promulgado la actualización de su legislación. Independientemente de que sea de aplicación directa, ¿qué tú opinas sobre estas tendencias? Y básicamente estos frentes, ¿verdad? Desde que lideran específicamente Estados Unidos y Europa, aunque Europa en este año va a tener el liderazgo para impulsar este cambio en la forma en que las empresas protegen los datos de sus clientes. Bueno, se me ha entrecortado, pero creo entender la pregunta. Bueno, hay algunos países que van adaptando la normativa. Ciertamente el reglamento es de aplicación directa, luego tiene aplicación directa. El tema de fondo es que debajo del reglamento hay una serie de órdenes ejecutivas, instrucciones gubernamentales de rango legislativo inferior o de rango normativo inferior, de tal manera que esas normas hay que adaptarlas, evidentemente, y esas normas requieren el tiempo que la administración necesita. Pero vamos, en cualquier caso, y lo ha dicho usted bien, el reglamento es de aplicación directa. Excelente. Me parece estupendo que en Europa se hagan estas cosas, de todos modos. Muy bien, gracias. Kerube, junto con el grupo de cifrado, ha estado diseñando una potencial campaña de cifrado para promover entre la gente, entre los seguidores de la Internet Society, a través de diferentes canales, la adopción de la criptografía para proteger sus informaciones. Este es un tema que también está que es principalmente interesante en estos momentos, ¿verdad? Dado la explosión del caso Facebook, Cambridge Analytica y todo el revuelo al respecto. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Facebook y nuestros datos personales,
ahí nosotros tenemos garantía de que nuestra comunicación con Facebook, para poner este caso particular, sí está cifrada. Pero ya cuando los datos están dentro de Facebook, el uso responsable de los datos es donde entra en cuestión. ¿Cómo el usuario podría defenderse? Obviamente está la alternativa, desconéctate de Facebook, ¿no? Pero ¿cómo podría defenderse el usuario ante este tipo de cosas? ¿Realmente los controles que establecen estas empresas para proteger la privacidad o evitar que sean compartidos operan? ¿Cuál es la experiencia desde tu perspectiva? Bueno, en primer lugar, yo aquí doy una opinión, ¿no? Que es más bien personal porque no conocemos bien la infraestructura interna de Facebook, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Facebook es una aplicación de una empresa que ha desarrollado un vulnerable, todos, y ahora hay que establecer si, además de que los softwares son vulnerables, las políticas de gestión de la seguridad son apropiadas dentro de Facebook. Y para eso existen estándares internacionales. Tenemos la ISO 27000, por ejemplo, que seguramente será de mucha aplicación en Facebook, pero a lo mejor los usuarios de Facebook pueden tener la iniciativa de exigir si se cumplen las buenas prácticas de gestión de la seguridad dentro de una organización, ya que influye tanto en la vida de las personas como es Facebook. Es una aplicación propia, propietaria, una aplicación desarrollador de un fabricante de software, pero que afecta a la vida de las personas. Ahí también participan los gobiernos. Ya para concluir, porque no veo otras preguntas en general, quería mencionar que existe el tema de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad personal. De alguna forma lucen entrar en conflictos en la medida en que algunos gobiernos internacionalmente entienden que las aplicaciones que son de uso ciudadano deben de compartir sus criptogramas con el objetivo de que a través de, obviamente, de la regulación y la ley, el gobierno o las autoridades vigilantes tengan acceso a descifrar esa mensajería y cumplir con sus roles. Estas tendencias preocupan obviamente a la comunidad porque muchas veces la ley está correctamente planteada, pero muchas veces también las autoridades, alegando seguridad nacional, pueden tomar control y hacer un uso quizás más allá de los límites considerados. Me gustaría conocer tu opinión sobre estas tendencias, porque hemos visto el caso de la lucha de Apple contra el FBI, de Telegram contra Rusia, y de otros casos que quizás no sean tan famosos, pero que también muestran unos conflictos que quizás haga sentido conocer su impacto y trascendencia. Bueno, yo aquí puedo tener mi opinión personal respecto de lo conocido. O sea, hay un principio básico de libertad de los ciudadanos y hay un principio básico de seguridad pública. Y eso muchas veces está en una balanza y no es posible cumplir las dos en el mismo nivel. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se pide, por ejemplo, descifrar un mensaje a una organización que pueda hacerlo o puede ayudar a hacerlo, caso de FBI con Apple, se hace sujeto a una ley que lo ampara. Esas leyes emanan del pueblo también, de los ciudadanos. O sea, tenemos que reflexionar que muchas veces las leyes que permiten a la policía, a las fuerzas de seguridad, intervenir las comunicaciones, están gracias a leyes que los legisladores votados por los ciudadanos han emitido. O sea, se cumple estrictamente la ley. En el caso español, por ejemplo, las intervenciones de las comunicaciones se realizan mediante mandamiento judicial y entonces es un juez el que autoriza la intervención de una comunicación, al margen de que en el caso de España claramente es un derecho fundamental, ¿no? La protección de las comunicaciones, que es un derecho fundamental en cualquier país, ¿no? Lógicamente. Lo que pasa que hay que distinguir entre el contenido de la comunicación y los datos asociados a la comunicación.
Los datos asociados a la comunicación habitualmente, en la mayoría de los países, se obtienen de forma administrativa, que son cuándo se conectó a alguien y con quién, pero no exactamente el contenido de la comunicación. Es un tema controvertido porque en malas manos es una potencia, es un poder excesivo a la administración, y entonces al final hay que hacer un balance entre la libertad de los ciudadanos y la seguridad pública. Y ese balance se establece acorde a leyes, que al final las leyes emanan también del pueblo. No es un caso sencillo de responder, pero yo creo que hay que buscar un equilibrio. Bueno, pues no observamos otras inquietudes por parte de la audiencia. Es interesante lo que ha mencionado acá Mabel en el chat, de que la privacidad de e intimidad es igual a un derecho fundamental, que precisamente has mencionado recientemente en tu análisis, siempre y cuando las leyes estén planteadas y se respete esa ley que gobierne esta relación con los ciudadanos, pienso que está enmarcado en lo que debe ser, ¿no? Acá lo interesante sería que las leyes reflejen la voluntad popular y no la contradigan en los momentos correspondientes. Cerrando con esta pregunta, bueno, escúchame, veo una pregunta de Matías Barión, que la vamos a aceptar como la última. ¿Qué opina Jesús Cano respecto a la autorización de la firma digital en los gobiernos? Bueno, la firma digital no es que la deba de utilizar los gobiernos, la debe de utilizar todo el mundo, en esencia, porque es equivalente o debe ser equivalente a la firma manuscrita. En este caso, yo lo que opino es que se debe de fomentar al máximo. Y bueno, ya han llegado las peques. Que en realidad la firma digital debe de ser una parte de la política de un gobierno y fomentarlo entre los ciudadanos. O sea que dentro de las campañas posibles de promoción que puedan surgir del grupo de cifrado, puede ser promover precisamente la adopción de firmas digitales. Existen aplicaciones o servicios como Let's Encrypt, que es una fácilmente asequible, aunque cada 3 meses expira, pero adoptar algún esquema de seguridad para garantizar, porque solo uno puede garantizar que haya diferentes capas, es como poner candados, ¿no? Mientras más candados pones, más difícil se hace que violen tu privacidad. Exacto. Y protejas tus datos. Pero hay, por ejemplo, un apunte a lo que acabas de mencionar. Es gratuito durante 3 meses. Es que la firma electrónica debería ser universalmente gratuito para siempre. Es mi opinión personal. Correcto. Con lo cual facilitaríamos mucho el uso seguro de la información. Y si encima la seguridad tiene un coste añadido, o sea, por ejemplo, poner señales de tráfico en nuestras carreteras no nos cuesta dinero a los ciudadanos, porque lo asume el gobierno como parte de la seguridad vial. Entonces, la parte de la seguridad en Internet también es un coste que debe de asumir, en mi opinión, las entidades públicas. Correcto, correcto. Es como emitir la cédula de identidad personal, que esto ya esté incluido dentro de los servicios que te brindan. Teniente Jesús Cano, doctor en ingeniería, especialista en criptografía, ha compartido con nosotros su visión sobre este tema de la criptografía, la privacidad, ha recorrido la evolución, ha identificado la situación actual y cuáles son las tendencias hacia esta sociedad digital, en la que muchos dicen, bueno, economía digital, la revolución digital, etcétera, tiene diferentes apelativos, pero la realidad es que descansa sobre Internet y en ella nuestra seguridad, nuestra privacidad, el cifrado, son herramientas que pueden enriquecer nuestra experiencia, pueden promover la confianza y pueden permitirnos servicios más útiles e interacción. Agradecemos extraordinariamente el tiempo dedicado por el doctor Jesús Cano, también por nuestra audiencia que se ha conectado y ha disfrutado de estos contenidos.
Estos contenidos van a ser grabados en vídeo que vamos a publicar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube de Cybersecurity SIG, y vamos a compartir también a través de las diferentes redes sociales con el objetivo de que pueda ser utilizado, visualizado y compartido en el futuro. No sé si tiene alguna pregunta, una despedida, doctor. Simplemente darle las gracias a Internet Society, el grupo de ciberseguridad, a ti especialmente, Osvaldo, a Gracias. Oscar, y muchas gracias por la invitación y enhorabuena por esta gran iniciativa que estáis siguiendo. Excelente. Bueno, estimada audiencia, este evento ha sido producido por Cybersecurity SIG, un grupo de la Internet Society que promueve precisamente la privacidad entre los ciudadanos, la seguridad y la confianza para acceder a los recursos informáticos disponibles en Internet. Forma parte de este equipo el grupo Cifrado, que ha surgido precisamente para crear un canal de difusión de técnicas que permitan garantizar esta privacidad aplicando herramientas de cifrado. Agradecemos a todos su participación y esperamos verlo en el próximo webinar que haremos y anunciaremos próximamente. Muchas gracias y buenas tardes.